Hola familia Filadelfia, es un gusto poder estar otra vez aquí compartiendo la palabra. Le damos gracias a Dios por su fidelidad, porque lo más seguro es que ha guardado nuestras vidas, estamos bien y bueno, estamos ahí todos en familia, reunidos ahí en sus hogares y bueno, reciban un abrazo, un saludo desde aquí y bueno, vamos a comenzar con la palabra. Vamos a seguir con esta serie de enseñanzas que, bueno, le hemos titulado Los propósitos del desierto. Y lo hemos tomado porque desde ya hace más de un mes hemos estado en una prueba, en algunas dificultades. Y los temas que hemos tratado de dar son para tratar de dar herramientas que les ayuden a ustedes, que nos ayuden a nosotros a pasar este tiempo de prueba y de dificultad. Y hace 8 días compartía un poco sobre el libro de Éxodo en el capítulo 5, versículo 1, donde el Señor le envía a Moisés y a hablarle, ¿verdad?, a Faraón en ese tiempo. Y le dice que dejara ir a su pueblo para que le celebrase fiesta en el desierto. Y veíamos o compartía que esa palabra nos la dio a nosotros, a mi esposa y a mí, en un tiempo de formación, en un tiempo un poco difícil, de pruebas, de situaciones complicadas. Y fue una palabra que nos fortaleció, que nos bendijo y que de alguna manera nos ayudó a poder pasar, ¿verdad?, la formación, el tiempo de dolor, de dificultad, y bueno, para poder servirle al Señor como debíamos de hacerlo. Y veíamos que el celebrarle fiesta en el desierto al Señor no es poder tener una risa fingida, no poder fingir que estamos contentos, que estamos alegres en medio de las pruebas y de las dificultades. Veía en Proverbios, en Proverbios 14, en el versículo 13, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: la risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, dice, el dolor permanece. Entonces veíamos que el gozo o el celebrarle fiesta en el desierto al Señor tiene que ver con gozo, ¿verdad?, con enfrentar con gozo las dificultades, y no tiene que ver con risas fingidas. Veíamos que la palabra gozo es una sensación de paz, de seguridad, de calma, de tranquilidad en el corazón, y es tener la actitud correcta en medio de las dificultades, enfrentar las adversidades, las dificultades con la actitud correcta. Y veíamos que el poder atravesar estas dificultades con gozo en nuestro corazón se refiere a no tener pleitos, ¿verdad? O sea, ahorita que está este tiempo del encierro, vemos, ¿verdad? En muchos lados hemos oído que se han aumentado los pleitos, los problemas. Eso no es enfrentar con gozo, ¿verdad?, las dificultades. Usted y yo, al enfrentar con gozo las dificultades, entonces tenemos que dar testimonio de que no se han aumentado los pleitos entre nosotros, de que no hay quejas en nuestro corazón, ¿verdad? Mucha gente se queja de su situación, se queja del gobierno y le echa la culpa a otras circunstancias, ¿verdad? Y no lleva y no enfrenta con solidez las dificultades. Entonces, el poder tener gozo en la prueba es que haya calma, es que haya paz en nuestros corazones, es que no haya incertidumbre, que no haya temor, que no haya tanta preocupación, sino que confiemos de alguna manera en el Dios de los cielos. Y veíamos que el poder enfrentar esta situación pues se requiere de madurez en nuestras vidas. El poder crecer espiritualmente, el poder madurar espiritualmente, de alguna manera es una necesidad de nuestras vidas para poder enfrentar las circunstancias adversas que vienen en nuestro corazón. Yo quiero hablarles la segunda palabra que Dios hablaba a nuestros corazones en aquellos tiempos y que nos ayudó, y viene en el capítulo 7. Entonces, abra su Biblia, por favor, en el capítulo 7 de Éxodo. Y vamos a leer Éxodo 7, vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Éxodo 7, versículo 14 en adelante dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo.
ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Dice: he aquí, hasta ahora tú no has querido oír. Vamos a orar, ¿sale? Vamos a poner este tiempo en las manos del Espíritu de Dios. Señor, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de estar nuevamente, Señor. Gracias por cada familia, Señor, por cada hombre, mujer que en este día va a estar oyendo la palabra. Bendice el corazón de cada familia, Señor. Bendice los hogares. Amado, dame la gracia, la sabiduría para poder hablar la palabra, Señor, con poder, con autoridad. Como siempre, amado, que la voz de tu Espíritu sea la que resuene y que nuestra voz pueda callar y que solamente resuene tu preciosa voz, Señor, en el corazón, y que cada palabra que salga de mi boca, Señor, venga de tu corazón y traiga un fruto poderoso a cada familia que está oyendo esta palabra, mi Dios. Nos ponemos en tus manos, toma el control de este tiempo, toda distracción, Señor, quítala, toma el control aquí en este lugar, mi Señor, adentro, afuera de este lugar, mi Dios, que tú tomes el control y que hoy podamos compartir la palabra, Señor, con sabiduría, para que tu iglesia reciba, sea edificada, reciba, Señor, la palabra con bendición. Te damos muchas gracias y nos ponemos en tus gloriosas manos, amado, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, vemos aquí que el Señor le envía a Moisés y le dice a Moisés que él tiene que presentarse delante de Faraón, y la palabra que Dios le da a Moisés para dársela a Faraón es que tiene que dejar ir a su pueblo para que le sirva en el desierto. Ahora, mire, yo veía esta palabra, por ejemplo, la que vimos hace 8 días en el capítulo 5, versículo 1, donde el Señor le dice a Moisés que tiene que decirle a Faraón que deje ir a su pueblo para que le celebre fiesta en el desierto. Solamente la menciona una vez, y yo veo que esta palabra de servir la vemos en casi toda la escritura. Encontramos el deseo de Dios de que usted y yo tengamos que servirle a Dios en el desierto o en las dificultades. Por ejemplo, yo veía en el libro de Éxodo, en el capítulo 4, en el versículo 23, dice: deja ir a mi hijo para que me sirva. Y esta palabra es antes de las plagas. La segunda vez que encontramos el deseo de Dios de que nosotros le sirvamos es en Éxodo 7, donde le dice el versículo que leímos, donde Dios envía a Moisés y le dice, ¿verdad?, a Faraón que tiene que dejar ir a su pueblo para que le celebre fiesta en el desierto. Y yo veía que esta es la primera plaga. En Éxodo 4:23 todavía no hay plagas, todavía no envía las plagas, y ya vemos el anhelo de Dios de que su hijo le sirva en el desierto. La segunda vez que se menciona es en Éxodo 7, donde el Señor le dice que deje ir a su pueblo para que le celebre fiesta en el desierto. Y aquí vemos que es prácticamente antes de enviar la plaga de la sangre. En Éxodo 8, en el versículo 1 dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva, y es la plaga de las ranas. En el versículo 20 le vuelve a decir: deja ir a mi pueblo para que me sirva, y es la plaga de las moscas. En Éxodo 9, versículo 13, le dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva, y es la plaga del granizo. En Éxodo 10, versículo 3, vuelve a decir: deja ir a mi pueblo, dice, para que me sirva, y aquí, en este punto, es la plaga de las langostas. Entonces, vemos que el celebrarle fiesta en el desierto solamente lo menciona una vez, pero el servirle, ¿verdad? El anhelo, o sea, aquí podemos ver el anhelo de Dios de que podamos servirle. Lo vemos que es más grande quizás el que usted y yo podamos celebrarle de alguna manera fiesta en el desierto. Ahora, ¿por qué? Meditaba un poco y yo decía, ¿por qué habla tanto? ¿Por qué menciona tanto el que nosotros le sirvamos a Dios? Yo creo que ese es uno de los anhelos, de los deseos de Dios, tener gente, tener un pueblo que le sirva, un pueblo que esté dispuesto en todas las cosas para poder servirle al Dios de los cielos. Y yo creo que le menciona muchas veces este punto de servirle, porque algunas veces lo primero que
que viene a nuestra vida cuando enfrentamos una prueba, cuando enfrentamos una dificultad, pues por lo regular es dejar de servir a Dios. O sea, queremos quitar o queremos hacer a un lado nuestras responsabilidades para con el Dios de los cielos. O sea, hay gente que cuando le enfrenta un problema, enfrenta una situación, dice, ¿sabe qué, pastor? Ya no voy a servir, tengo problemas en mi casa, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con mi esposo, tengo problemas económicos. O sea, siempre que hay un problema, como que nuestro corazón está dado a poder perder nuestra responsabilidad con el Dios de los cielos. Y quizás por eso el Señor insta, ¿verdad?, constantemente a que usted y yo tengamos un corazón de siervos, que le podamos servir en todo tiempo y en toda ocasión. Ahora, mire, nosotros estamos ahorita en un tiempo de dificultad, en un tiempo de prueba. Estamos en casa, estamos quizás con algunas necesidades en nuestra vida, y quizás lo que venga a nuestro corazón es el dejar de servirle, el dejar de hacer algo de alguna manera para trabajar para el Dios de los cielos. O sea, mientras esperamos, mientras pasa este tiempo, yo creo que usted y yo tenemos que servirle. Hay formas en las que nosotros podemos servirle a Dios. No solamente servir es venir a la iglesia y poder hacer alguna labor de barrer, de trapear, de acomodar las sillas, o sea, de hacer la labor de ujieres. O sea, el servirle a Dios no solamente podemos reducirlo a poder venir a servir a la iglesia. O sea, hay muchísimas maneras en las que nosotros podemos servir. Mientras esperamos, mientras estamos en medio de la prueba, mientras estamos en medio de la dificultad, mientras estamos en el encierro, mientras estamos esperando, ¿verdad?, la respuesta del Señor hacia nosotros, podemos seguir trabajando y podemos seguir sirviéndole al Señor de muchas maneras. Es como, por ejemplo, alguien puede estar orando por su familiar inconverso y puede estar esperando que Dios haga la obra en la vida de su familiar inconverso. Y esperar no quiere decir, pues yo voy a orar y voy a compartirle a mi familiar y Dios va a hacer la obra, ¿verdad? Y me siento y espero a que Dios haga el milagro. No, esperar no significa quedarnos sentados. O sea, aún en casa podemos estar ahí haciendo cosas, haciendo labores para edificar nuestra familia, para edificar nuestra casa. O sea, esperar no es quedarnos quietos, esperar es hacer algo mientras sucede lo que nosotros estamos esperando o lo que nosotros le pedimos a Dios. Alguien que está orando por su familiar inconverso, mientras espera que Dios haga la obra y que su familiar se convierta, esa persona puede compartirle a alguien más. Alguien puede estar orando por su papá. Un joven puede estar orando por su papá. ¿Qué tiene que hacer ese joven? O compartirle, mientras su papá se convierte, compartirle al papá de su amigo. O un padre está orando por la conversión de su hijo. ¿Qué tiene que hacer mientras su hijo se convierte? Compartirle al hijo de su vecino. Entonces, no hay pretexto para que dejemos de servir a Dios. No hay pretexto para que podamos evadir nuestras responsabilidades con el Dios de los cielos. Mire, hay diversas maneras de poder servir a Dios. Mire, quiero que vea una. En el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas en el capítulo 2. Vamos a leer. Evangelio de Lucas capítulo 2. Fíjese lo que dice. Está hablando de la presentación cuando José y María fueron a presentar al Señor. Y en el versículo 36 dice: estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo. Fíjese, dice, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. ¿Con qué servía? Dice, con ayunos y oraciones. Ahora mire, una de las formas en las que podemos servir al Dios de los cielos es a través de ayunos y oraciones. O sea, ahorita la mayoría de los que estamos en casa, de los que quedamos en casa, de los que hemos decidido quedarnos en la casa,
Tenemos tiempo de poder orar, de poder ayunar, de poder estar sirviendo. Dice que esta mujer trabajaba de esa manera, oraba y ayunaba. O sea, qué importante es en este tiempo el poder orar por las familias, el poder orar por nosotros, el poder orar por la gente, por nuestra familia en conversa, que Dios pueda tocar sus corazones en este tiempo de dificultad. O sea, es importante. Nosotros hemos puesto en nuestro corazón, o Dios puso en nuestro corazón la carga de poder estar orando todo el tiempo, ¿verdad? Constantemente por las familias, porque sabemos que es un tiempo difícil, es un tiempo de prueba donde el enemigo va a querer dañar y va a querer derribar y va a querer alejar a mucha gente de los caminos de Dios. Y mire, veía este punto con respecto a la oración. En el capítulo 22 de este mismo Evangelio de Lucas, fíjese, Evangelio de Lucas capítulo 22, ya lo habíamos visto algunas semanas atrás, pero fíjese lo que dice, Evangelio de Lucas 22, versículo 31, dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora, mire, yo veía aquí como en un tiempo de prueba que iba a pasar el apóstol Pedro, el Señor le dice: Pedro, ¿sabes qué? No tengas miedo. O sea, enfrenta la prueba. El diablo te ha pedido para zarandearte. Eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Cuando el diablo quiso dañar a Job, tuvo que ir a pedirle permiso al Dios Todopoderoso para que pudiese tocar a Job. Y aquí, para poder dañar o para poder probar o tentar al apóstol Pedro, el diablo también tuvo que pedir permiso. Y el Señor le dice: Satanás te ha pedido. ¿Para qué? Para zarandearte como al trigo. Pero, el punto aquí que yo quiero mostrarle es que el Señor le dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. O sea, yo creo que el poder orar, ¿verdad? El orar en este tiempo, el orar los unos por los otros, el orar por los pastores, el orar por la gente del sector salud, que ellos están ahí enfrentando la enfermedad ahí con los pacientes en los hospitales. O sea, dice aquí que el Señor oró por Pedro mientras estaba pasando la prueba. ¿Para qué? Para que su fe no faltara. Ahora mire, nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Judas, la Biblia no dice que el Señor haya intercedido por él. Y Judas cayó en traición, porque no había nadie que lo fortaleciera en oración. No hubo nadie que orase lamentablemente por Judas, y Judas cayó. O sea, yo puedo ver, yo digo, padres que ahorita están en la prueba, en la dificultad, y quizás ellos no se levantan a orar por su esposa, quizás ellos no se levantan a orar por sus hijos. ¿Y qué pasa? O sea, la esposa quizás se puede desanimar, los hijos pueden caer en vicio, los hijos pueden caer en apostasía, los hijos pueden alejarse de las cosas de Dios, porque no hay alguien que les fortalezca a través de la oración. Y la oración es un servicio. Esta mujer, o sea, si checamos un poco la edad, yo tendría un poco más de 110 años, porque dice que duró 7 años casada desde su virginidad, duró 7 años casada y llevaba 84 años ya prácticamente de viuda, orando, dice, o sirviendo con ayunos y oraciones en el templo. Entonces, yo creo que el orar, ¿verdad? El que los padres nos levantemos a orar, el que podamos orar por la iglesia para que resista en la prueba, para que resista en medio de la batalla, para que pueda soportar de alguna manera las dificultades. O sea, si no hay alguien que esté orando por nosotros, si nosotros no estamos orando por nuestra familia, quién sabe si logremos salir bien librados la batalla. Yo creo que uno de los ministerios más gloriosos que tiene la mujer es el de intercesión, el de orar. O sea, yo creo que no hay nadie, no hay mejor escudero, no hay mejor ayuda que de alguna manera poder tener a alguien que esté orando por nosotros. Alguna vez oía una anécdota de un hombre que se llamaba Willy. Fíjese, y dice que este hombre Willy, él trabajaba en una empresa, y después de un tiempo Willy tiene que, o más bien muere Willy, muere este varón, y
y bueno, pues lógico, lo entierran, pero dice que a la siguiente semana llega un hombre al lugar donde trabajaba Willy, y le dice este señor le dice a la gente ahí, a los gerentes de ese lugar, le dice: ¿saben qué? Dice: me enteré que murió Willy. Willy era mi vecino, yo sé que él trabajaba en este lugar, y yo puedo hacer el trabajo de Willy, solamente que ustedes me den el trabajo. Dice: quiero ocupar el lugar que dejó Willy. Y se le queda viendo el gerente, le dice: ¿sabes qué? Dice: pues sí es cierto que trabajaba aquí Willy. Dice: pero Willy no dejó ningún lugar. Dice: Willy no dejó ninguna vacante. Y bueno, y la enseñanza es esta, de que muchas veces puede haber gente que no ocupa un lugar, ¿verdad? O sea, que su trabajo, su servicio, la vida de esa persona no afecta, no va a hacer falta, nadie le va a recordar, nadie va de alguna manera a extrañar a esa persona que está faltando. Mire, alguna vez oía en una predicación sobre un pastor. Él decía que había muerto una de las intercesoras, y se me quedó muy grabado, porque este pastor decía: desde que murió, dice el nombre de su intercesora, él decía: yo me he sentido muy descubierto, me he sentido vulnerable. O sea, yo dando a entender que esa mujer al morir había dejado un hueco, había dejado un espacio. O sea, qué glorioso cuando usted y yo servimos a Dios y podemos tener un lugar, ¿verdad? O sea, podemos servirle a nuestro Dios, y podemos marcar y podemos dejar huella, y que el día que nosotros faltemos sea difícil que alguien pueda llenar ese lugar. Y la oración es eso, o sea, el servir con oraciones. El que usted y yo seamos gente de oración, que estemos orando constantemente por quien tiene necesidad, para que soporte la prueba, para que soporte la dificultad. La mujer debe de orar por su esposo, para que en este tiempo de prueba no se eche atrás el esposo, no caiga en desesperación. Tenemos que orar los padres por los hijos. Nosotros oramos constantemente por la iglesia, para que ustedes puedan estar firmes y no puedan retroceder y no puedan volver atrás. Ahora mire, otro punto con respecto al servir a Dios. Lo vemos ahí mismo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8. Lucas capítulo 8, fíjese, versículo 1 dice: aconteció después que el Señor iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Dice: y los 12 con él. Versículo 2: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y dice algunos nombres: María, que se llamaba Magdalena, dice, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras muchas. Fíjese, dice que le servían de sus bienes. Ahora, podemos decir, o sea, ¿qué puedo hacer encerrado? ¿Qué puedo hacer mientras estoy esperando, mientras pasa esta pandemia? Lo primero es orar, iglesia. Tenemos que orar, no podemos dejar de orar, tenemos que estar orando constantemente. Orar sin cesar, no podemos cesar de orar. O sea, podemos fortalecer a alguien, podemos fortalecernos los unos a los otros a través de la oración. Así como el Señor fortaleció a Pedro, salió bien de la prueba. Por Judas nadie oró, y ese hombre cayó en tentación, y ese hombre perdió su eternidad, porque no hubo alguien que orase por él. Ahora, lo segundo, vemos aquí, dice que había mujeres que habían sido liberadas de demonios. O sea, fíjese qué poderoso es una mujer que ha sido liberada. A veces las mujeres también pueden tener ahí algunos demonios, algunos espíritus que les impiden poder servir a Dios como debe de ser. Y dice que el Señor libera a estas mujeres ya libres. Dice que le servían de sus bienes, o sea, le servían con su economía. Siempre es importante y es bueno cuando hay alguien que puede bendecir, ¿verdad?, a la gente que tiene necesidad. En este caso, estas mujeres le servían al Señor. El Señor, quizás de repente había una necesidad en él, y estas mujeres sabían que el Señor tenía alguna necesidad. ¿Y sabe qué hacían estas mujeres? Le enviaban provisión al Señor, o sea, sustentaban su ministerio.
Es importante, o sea, cuando alguien sabe y entiende que los diezmos, las ofrendas, cuando alguien sabe lo importante que es el poder colaborar con finanzas, o sea, esa gente sabe que es una manera de servir para que la gente que predica la palabra, para que la gente que trabaja de tiempo completo en las iglesias pueda tener un sustento y pueda seguir trabajando y pueda hacer avanzar de alguna manera el reino de los cielos. Ahora, yo veo aquí este punto donde dice que ellas habían sido liberadas. Cuando alguien es liberado, cuando alguien es que puede quitarle, ¿verdad?, algún estorbo en su vida, siempre va a tener una reacción correcta. Un ojo que está sano, ese ojo va a reaccionar correctamente hacia la luz. Un oído que está sano, ese oído va a reaccionar correctamente hacia el sonido. Un corazón que está sano, un corazón que está libre, va a reaccionar correctamente hacia Dios, hacia colaborar, hacia ayudar, hacia bendecir el reino de los cielos. Entonces, qué importante es cuando nosotros entendemos que podemos servir de alguna manera al Dios de los cielos, que aunque estemos esperando ahí en nuestra casa, podemos de alguna manera servir al Dios de los cielos, como orando y no dejando de dar. Ahora mire, entiendo que el servir tiene principios. Hay principios para servir. Usted y yo no podemos servir como quisiéramos, no podemos pensar que el servicio o servir a Dios se sirve de cualquier forma. No, se requiere también de madurez. Así como hace 8 días le comentaba que poder enfrentar con gozo las pruebas se requiere de madurez. Mire, el poder servirle también se requiere de madurez. Y quiero que vea este pasaje. Evangelio de Lucas igual. Fíjese, en el capítulo 10. Evangelio de Lucas capítulo 10. Vamos a leer en el versículo 38. Dice así: aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies del Señor oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir así sola? Dice: dile pues que me ayude. Versículo 41, respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa era necesaria, y María ha escogido la buena parte, dice, la cual no le será quitada. Ahora mire, vemos que el servir es importante para Dios. Constantemente encontramos en la Biblia el deseo del Dios de los cielos de tener un pueblo que le sirva, un pueblo que esté ahí a disposición de Él. Ahora, en este punto aquí vemos cómo el Señor llega a la casa de Marta, donde vive María también, y dice que Marta estaba sirviendo, estaba trabajando, Marta estaba haciendo la comida, estaba haciendo las labores, pero dice que María, ella se sienta a los pies del Señor, reconociéndolo como maestro, ¿verdad? Sentándose a sus pies, y dice que ella oía la palabra. Ahora, dice que Marta va y le dice al Señor, o sea, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dice, dile que me ayude. Y las palabras que dice el Señor, le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Dice, pero solo una cosa era importante en este tiempo. Dice, y María ha escogido la mejor parte, dice, la cual no le será quitada. Entonces, aquí el Señor como que hace una comparación entre servirle y el poder sentarse a oír la palabra. Ahora, aquí pareciera que el Señor está poniendo el oír la palabra por sobre el servicio, pero realmente nosotros hemos visto y hemos entendido, y yo creo que la mayoría de ustedes sabe, lo hemos oído, lo hemos compartido, que el tiempo de la predicación es importante, el tiempo de la alabanza es importante, pero mire, ninguno de esos dos puntos se podría llevar a cabo si no hubiese servidores. Si no hubiese quien cuida la puerta, si no hubiese quien está cuidando a los niños, si no hubiese quien está cuidando los carros, si no hubiese quien está al pendiente de todas las necesidades. Incluso hemos
visto y hemos sabido de gente que muchas veces llega a las iglesias y cuando esa gente permanece, ¿sabe qué es lo que le motivó a permanecer en ese lugar? No fue que la palabra le impactó. O sea, no fue incluso a veces ni siquiera las instalaciones de un lugar. ¿Sabe qué fue lo que más le impactó? El servicio que le dieron. Esa gente no se acuerda de la predicación. O sea, la primera vez que la mayoría de nosotros fuimos a una congregación, no nos acordamos. Y si alguien fue por primera vez a una congregación y en ese día decidió convertirse y decidió seguir al Señor, no fue por la predicación ni tampoco fue por las instalaciones. ¿Sabe por qué fue? Por la manera en la que le recibieron. La persona no se va a acordar de la prédica, pero sí se va a acordar cómo le atendieron, cómo le sirvieron, cómo le recibieron. Entonces, aquí yo creo que el Señor no está diciendo que la palabra o que el servicio sea menos que el poder oír la palabra. Cada una tiene su tiempo. Cuando alguien viene a servir a la iglesia, viene a servir. Y cuando alguien viene a oír la palabra, viene a oír la palabra. El que sirve tiene que estar ahí para que el que viene a oír la palabra pueda oír la palabra con bendición. Y cuando esas personas que están sirviendo en esa semana, a la siguiente semana vienen a la iglesia, ahora va a haber otros que van a estar sirviendo. Esa persona ya no se va a preocupar en servir, sino se va a preocupar en ¿qué? En oír la palabra. Ahora, ¿por qué yo pienso que el Señor le dijo a Marta? Le dijo, solo una cosa era importante y María escogió, dice, la mejor parte, la cual no le será quitada. Porque mire, para poder servir a Dios de una manera correcta, tiene que haber un conocimiento. Usted y yo tenemos que ser instruidos, tenemos que saber conocer a la persona, al Dios al que le estamos sirviendo, para poder servirle de manera correcta. Usted sabe, ¿verdad? Yo creo que en la mayoría de las iglesias, la gente nueva que llega no puede servir porque no sabe, o sea, no sabe qué hacer, no sabe lo que es servir en la casa de Dios. ¿Qué tiene que pasar esa gente? Tiene que ser enseñada, tiene que ser discipulada. Cuando alguien viene a una iglesia, se convierte, esa persona tiene que ser edificada. O sea, para lo que yo quiero dar a entender es que María no iba a poder dar un buen servicio si antes no conocía a la persona a la cual le iba a servir. ¿Cómo podemos conocer al Señor? A través de su palabra. La gente que viene aquí, por lo regular la gente que llega a las congregaciones, esa gente siempre va a pasar por un proceso de discipulados. Tiene que ser enseñada, tiene que ser instruida, y cuando esa persona está bien instruida, entonces está capacitada para poder servir. O sea, Marta tenía que haberse sentado primero a escuchar, a ser instruida, a ser enseñada para poder servir. No que el servicio no fuera importante, claro que es importante, pero tenía que ser discipulado. O sea, el poder leer la palabra, el poder participar de todos los discipulados, aprobarlos, ¿verdad? Con una calificación buena. 9 o 10, eso de alguna manera nos va a dar un cierto nivel para poder servir de una manera correcta. Hay gente que puede venir y piensa que servir solamente es hacer las cosas por hacerlas. No, va más allá. Tiene que haber obediencia. Nosotros tratamos por eso de que cada uno de ustedes curse el discipulado de autoridad espiritual, para que usted sepa que el servicio se tiene que hacer no como yo quiero, sino como está marcado. Hay principios para servir. A veces se batalla mucho con la gente, por ejemplo, en el uniforme, ¿no? A la mujer le dicen, hermana, usted tiene que servir con falda. ¿Y qué pasa? Esa persona llega al servicio con pantalón. Al hombre le dicen, ¿sabe qué, varón? Tiene que traer su corbata, póngase su corbata. Y el día del servicio llega ese varón con 3 botones desabrochados. O sea, no sirve así. O sea, el servicio que nosotros damos no puede ser de esa manera. No podemos servir como nosotros querramos. Mire, fíjese, Levítico, libro de Levítico, en el capítulo 10. Quiero que vea este punto. Levítico, capítulo 10, versículo 1 en adelante dice:
Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo, dice, seré glorificado. Y vemos que dice que Aarón cayó. Ahora aquí vemos que servir no es solamente servir por servir, hay principios. No podemos pensar que yo puedo venir a y servir con mis pensamientos de antes, como sirvo, como trabajo o como sirvo en mi trabajo, como sirvo en mi casa. No, o sea, yo creo que podríamos tomar puntos de ahí, pero el servir en la casa de Dios hay principios. No podemos servir como nosotros querramos y pensar que va a salir bien. Necesitamos tener conocimiento. Usted y yo vamos a poder servir mejor al que le servimos si tenemos conocimiento de él. Si un día me llegaran visitas a mi casa y llegase una persona que a lo mejor no conozco de mucho tiempo, yo no voy a decirle: ahorita vengo y voy a la tienda y traer un refresco de cierto sabor y decirle: tenga, tómese este refresco. A lo mejor por cortesía se lo va a tomar, pero ¿qué tal que si no le gusta? Yo recuerdo, hubo un tiempo cuando me ponían unas bebidas aquí en el tiempo de la predicación, y muchos me traían de esa bebida como roja, de ponche, y yo decía: es que esa no me gusta. Y muchas veces, ¿verdad? O sea, la gente o los líderes servidores que no conocían bien mis gustos me traían de ese refresco rojo. Yo les decía: no, es que no me gusta del sabor rojo. ¿Cuál me gusta? El de naranja. Y bueno, ya conforme me empezaron a conocerme, sabían qué tipo de bebida me gustaba. O sea, la esposa sabe cómo le gusta al esposo la comida: salada, caliente, fría o insípida. Sabe cómo le gusta el refresco, ¿no? Hay gente que no toma refresco si no está súper helado. O sea, pero ¿cómo podemos servir a alguien si no le conocemos? O sea, por eso es importante la palabra, el discipulado. Marta, quería servir al Señor, pero le dice el Señor: ¿sabes qué? Está bien tu servicio, pero si no sabes cómo me gusta a mí las cosas, entonces no me vas a servir, no me vas a dar un servicio de calidad. Y para eso son el discipulado, para eso es la palabra, para eso son las enseñanzas. Y mucha gente menosprecia la enseñanza, mucha gente menosprecia a los discipulados. No los termina, no estudia como debe de ser la palabra de Dios, y muchas veces por eso su servicio es deficiente. Ahora, en el versículo 2 dice: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, dice, y murieron delante del Señor. Ahora mire, ¿qué tan complicado o qué tan grave puede ser que nosotros sirvamos de una manera incorrecta? Dice que ellos ofrecieron fuego extraño que nunca les había mandado Dios. O sea, sirvieron como ellos quisieron, no sirvieron de la manera que estaba establecido. Mire, yo creo que cada iglesia, en cada congregación, hay maneras de servir. Hay iglesias donde nosotros hemos visto y la gente se para fácilmente, ¿verdad? O sea, puede pararse. Incluso hemos visto lugares donde hasta la gente puede entrar con comida a la hora de escuchar la palabra. Bueno, esos son los principios que ellos manejan. Pero si alguien viniese a un lugar donde hay reglas estrictas, donde se prohíbe parar, donde ni siquiera la gente se puede parar al baño, donde no pueden entrar con bebidas, con comida, o sea, la gente no puede llegar a ese lugar y entrar como ellos quieren, no, tienen que sujetarse a las reglas de ese lugar. Ahora, dice, mire, ahora con respecto a esto, hay algunos puntos del por qué dice que Dios se molestó con el servicio de estos muchachos. Ahora, lo primero es que dicen que no era la hora correcta. O sea que ahí había sacrificio en la mañana, sacrificio en la tarde, había un horario para poder ofrecer sacrificios. Algunos creen que estos muchachos hicieron un sacrificio en una hora incorrecta.
Y eso fue desagradable a Dios y por eso pasó lo que pasó. Ahora, otro punto es que dicen que quizás tomaron brasas de otro lugar y al ponerlas sobre el fuego no fue agradable a Dios, porque había un principio. En Levítico 6, 12 y 13 dice, Levítico 6, 12 y 13, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, fíjese, dice, y no se apagará. Ahora, había una regla, había un principio para la gente que se acercaba a ofrecer fuego o a encender el fuego en el altar. Y una de esas era que no se apagara. El fuego no debía apagarse. Ahora, algunos comentaristas dicen que cuando estos muchachos tomaron brasas de otro lugar incorrecto, al ponerlas sobre el fuego del altar, dicen que comenzó a extinguirse el fuego. O sea, la regla era, no tienes que permitir que se apague. Pero estos muchachos, por su ignorancia y por la manera incorrecta de servir, ¿sabe qué? Estaban provocando que ese fuego se empezara a apagar. Ahora, ¿qué sucede cuando un fuego se empieza a apagar? Produce humo. Y es muy molesto. Mire, por eso usted y yo tenemos que tener conocimiento de a quién estamos sirviendo, qué le agrada. A Él le agrada que se hagan las cosas como Él dice, no como yo quiero, aunque mi idea sea mejor, aunque mi principio pueda ser a mi parecer más correcto. Si gente viniese a servir a la iglesia y no sabe a quién está sirviendo porque no se discipula, porque no conoce al que está sirviendo, puede ofrecer un fuego extraño y le puede salir caro. Yo recuerdo que una vez fui a una congregación, me invitó uno de los pastores aquí, amigos, de este lado de Chicoloapan, y yo recuerdo que él me dijo, más bien yo le pregunté, porque yo sé que la manera en la que otras iglesias llevan sus cultos a veces no son igual a las de nosotros. Yo recuerdo que fuimos y yo le preguntaba al pastor, oye, y a ver, explícame, ¿puedo echarme un chiste? ¿Puedo hacer cosas? O sea, ¿puedo hacer ciertas cosas a las que yo estoy acostumbrado al compartir? ¿Qué tipo de ropa puedo llevar? Y él me dijo, sí, está bien todo eso. Dice, lo único que sí tienes que hacer, dice, es que tienes que llevar corbata, dice, y no te puedes quitar el saco. Tienes que llevar traje a fuerzas. O sea, si te quitas si te quitas la corbata o te quitas el saco ahí en medio de la predicación, bueno, dice, va a ser una señal de irreverencia y no le va a gustar para nada a la gente que te va a oír. ¿Y qué tuve que hacer yo? Sujetarme a las reglas. No dije, pastor, ¿qué pasa? Pues lo que importa es la unción, ¿no? O sea, yo voy a ir bien ungido y voy a tratar de predicar bien. O sea, eso es lo que debe de importar. Los principios, iglesia. Los principios, o sea, si usted y yo no vamos a poder darle un servicio agradable y correcto a Dios si no conocemos a quién estamos sirviendo. Si hay ignorancia en nuestras vidas, podemos estar ofreciendo fuego extraño y poder dañar. O sea, este servicio que estaban haciendo estos muchachos era para acercarse a Dios. O sea, los sacrificios eran para acercarse al Dios de los cielos, no para alejarnos. O sea, el sacrificio es para acercarnos con confianza. Cuando tú no sabes a quién estás sirviendo, puedes hacer cosas que le desagradan y puedes servir mal. Se te puede caer la charola con el pescado frito. O sea, te puede temblar la mano cuando estás sirviendo la coca. O sea, no, cuando alguien no sabe al Dios al que está sirviendo, no se va a acercar con confianza. No, y el propósito de los sacrificios era poder acercarse a Dios, poder mantener una relación estrecha con el Dios de los cielos, sirviéndole de esa manera. Pero estos muchachos sirvieron como quisieron, ¿no? O sea, para que un servicio sea agradable a Dios hay principios. No podemos servir como querramos. Si el líder de servidores le dice que venga de una manera, tiene que venir. Si viene como se le da la gana, puede estar ofreciendo fuego extraño. Si le dice,
limpia los baños de esta manera, si le dice barre de esta manera, si el líder le da una orden porque así se tiene que hacer, porque así está establecido en este lugar y alguien lo hace de otra manera, está ofreciendo fuego extraño y no le va a ir bien. Su servicio, en lugar de ser algo agradable delante de Dios, va a ser molesto. Porque en lugar de mantener el fuego encendido, lo va a apagar y va a comenzar a producir humo, y el humo es muy desagradable. Mire, otro punto. En el versículo, capítulo 10, en el versículo 8, dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo, dice, será por vuestras generaciones. Ahora mire, aquí podemos ver que pudo haber habido un problema en la vida de estos muchachos. Algunos creen que al estar sirviendo estaban borrachos. Por eso la orden inmediata, que después de que estos muchachos murieron, fue el no beber vino. Y este es otro punto que muchas veces la gente no entiende. El servirle a Dios con santidad. Mire, tenemos que servir a Dios con conocimiento. Usted y yo podemos servir a Dios con conocimiento, pero tenemos que servirle también con santidad. No podemos servir a Dios sin que haya bendición en nuestras vidas. O sea, fíjese, quiero que vea este pasaje, Lucas 1. Póngale una separación ahí a Levítico. Y fíjese lo que dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. Lucas capítulo 1. Vamos a leer en el versículo 73, dice: del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, ¿qué nos había de conceder? Que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él. Fíjese, dice, todos nuestros días. Ahora, usted y yo no podemos servir si no hay santidad en nuestras vidas. O sea, tenemos que caminar rectamente. O sea, la gente tiene que estar bien discipulada. La gente tiene que estar bautizada. La gente tiene que, si hay gente que están en pareja, tienen que estar casados por el civil de perdiz. No habla de poder servir con esas áreas deficientes en nuestra vida. Y la Biblia lo habla, o sea, sobre este punto habla, por ejemplo, mire, vuelvo otra vez allá al Levítico. En el versículo 10 dice algo importante. Dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos, dice que Jehová ha dicho por medio de Moisés. Ahora, aquí vemos cómo el Señor se molesta con estos jóvenes, porque de alguna manera ellos eran como un ejemplo, ¿verdad? O sea, ellos, la vida de ellos, la manera de servir, la manera de conducirse, era una manera en el que el pueblo iba a ver cómo esa gente se conducía, y lógico, de esa manera iban a conducirse, porque ellos eran los que enseñaban aún la palabra. Le enseñaban la palabra, transmitían las enseñanzas al pueblo. Ahora imagínense ver a esos muchachos borrachos, ver a esos muchachos haciendo o sirviendo de una manera incorrecta, que iba a ocasionar que toda la gente que les veía, toda la gente o toda la congregación que los veía ministrar de esa manera, entonces de esa manera, así van a estar. Así van de alguna manera a conducirse. O sea, mire, a veces puede suceder que gente va de congregaciones, va a un concierto, y ahí en el concierto ven que uno de los músicos trae un arete. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa con los jóvenes? Ven que un músico que es famoso y que ha grabado discos y que toca en una congregación muy grande, y si lo ven con un arete, ¿qué hacen los jóvenes? Ya me voy a poner un arete. O sea, al fin fulano o fulana de tal tiene un arete aquí o tiene un arete en la nariz. O sea, lamentablemente somos muy fáciles de arrastrar cuando vemos ejemplos así. Y Dios se molestó, por eso le dijo, o sea, no van a beber vino, para que sepan discernir entre lo limpio y lo inmundo, y entre lo santo y lo profano.
Cuando alguien no camina en santidad, cuando alguien no está instruido por la palabra de Dios, su enseñanza, su manera de vivir va a ser un ejemplo para los demás, pero para mal. Para mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que conocer al Dios al que estamos sirviendo. Mire, aún en el libro de Levítico, dice que la gente, los descendientes de Eleazar, de Itamar, que fueron los que quedaron después de Nadab y Abiú, dice que no tenían que tener defectos para servir. O sea, tenían que ser perfectos de alguna manera. Decía, no, ninguno que tenga nube en los ojos, ninguno que tenga joroba, que esté cojo, dice que sea enano. O sea, había ciertos puntos que impedían a la gente acercarse a ministrar a Dios. Y es ahorita, es lo que sucede ahorita con nosotros. O sea, no podemos acercarnos a Dios con pecado, no podemos servir con pecado en nuestras vidas, porque podemos ser tropiezo para muchos. Y yo creo que eso fue parte por lo cual estos muchachos cayeron en ese punto. Ahora mire, quiero que abra su Biblia en la primera carta de Juan. Primera carta de Juan. En el capítulo 2. Mire, necesitamos madurez. La manera de servir correctamente a Dios es cuando usted y yo hemos adquirido madurez. Si no hay madurez espiritual en nuestras vidas, va a ser muy difícil poder servirle a Dios de la manera correcta. ¿Cómo sé cuando hay madurez en mi vida? ¿Cómo sé cuando he alcanzado cierta estatura, cierto nivel espiritual en mi vida? Porque a veces pensamos que ser maduro es cuando alguien tiene dones, y realmente no es así. Alguien puede tener dones. Sansón tenía dones y no era maduro. Es más, miren, a veces hay gente que dice, es que si eres lleno del Espíritu Santo vas a ser maduro. Tampoco. Porque la madurez es un camino de toda la vida. No podemos decir, es que yo soy lleno del Espíritu Santo y soy maduro, ¿no? La madurez se va adquiriendo poco a poco, a través de caminar, a través de sufrir, a través de ir absorbiendo, comiendo la palabra de Dios. Mire, se lo voy a enseñar. Fíjese, Evangelio de Juan, primera carta de Juan, capítulo 1. Vamos a ver, en este punto habla de 3 niveles de madurez. Alguna vez lo hablaba. Quizás algunos se van a recordar o van a recordar algunos puntos que voy a hablar ahorita, porque ya tiene algún tiempo, ya tiene un buen tiempo que lo hablé, y quizás todavía algunos se van a acordar. Pero fíjese, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, dice, y habéis vencido al maligno. Fíjese, aquí habla de 3 niveles. Habla de hijitos, habla de jóvenes y habla de padres. Ahora, cuando habla en el versículo 12, en el 13, perdón, en el versículo 13 dice, 12, perdón. Si es en el versículo 12, dice: os escribo a vosotros, hijitos, dice, porque vuestros pecados
os han sido perdonados por su nombre. Ahora, aquí cuando habla de hijitos, se refiere a recién convertidos, porque dice, os escribo a vosotros hijitos, dice, porque vuestros pecados, dice, habéis sido perdonados por su nombre. Cuando alguien se convierte a Jesús, sus pecados le son perdonados y empieza un camino, empieza a caminar como una persona que ha nacido en la familia de Dios, como un recién nacido. Ahora, ¿cómo es un recién nacido? ¿Cómo es una persona? ¿Cómo es un bebé que no tiene mucho tiempo de haber nacido? O sea, un bebé muchas veces sí trae bendición, trae alegría a la casa, pero trae carga. O sea, un bebé añade carga a la familia, porque tiene que cuidarse, tiene que comprarle pañales, tiene que comprarle tantas cosas. O sea, un bebé no produce en la casa, al contrario, viene de alguna manera a medio trastornar, ¿verdad?, la vida que llevaba la familia. ¿Por qué? Porque el bebé se puede despertar a las 2, 3 de la mañana y le vale si el papá apenas se acaba de dormir. O sea, un bebé son muy absorbentes. Hay gente que apenas comienza en el evangelio y es muy absorbente. No produce, o sea, no trae bendición de alguna manera, ¿verdad? No que no sea una bendición, pero hay mucha gente que cuando viene a la iglesia, en lugar de poder aportar algo, absorbe tiempo. Y está bien, es válido, o sea, es una etapa. Todos comenzamos así, la mayoría de nosotros aún, ¿verdad? Los que ya podemos estar predicando la palabra, en algún momento fuimos bebés y dimos mucha lata y fuimos muy absorbentes. Y no nos interesaba, ¿verdad?, poder llamarle al pastor en su día de descanso y poder ir con pequeños problemas y puros problemas, ¿verdad? O sea, muchas veces así somos. O sea, hay gente que es muy inmadura. Tiene que ser una etapa, mi amado. Tiene que ser solamente una etapa donde nosotros buscamos que nos sirvan, donde somos egoístas y queremos que todos nos sirvan y queremos que todos nos ayuden y queremos que todos nos resuelvan. O sea, está bien porque es un bebé y es una etapa, pero no podemos ser toda la vida así. No podemos llevar años en la congregación sin que nosotros produzcamos, sin que nosotros sirvamos, sin que nosotros ayudemos a otros. Si usted solamente busca que le sirvan, usted es un bebé inmaduro y no produce, solamente absorbe y absorbe. Y como yo le digo, está bien si es una etapa. Hay que pasar por esa etapa. Es bonita cuando nos cuidan y nos apapachan y nos visitan y estamos ahí. O sea, pero no podemos vivir toda la vida así. Ahora fíjese, en ese mismo, en el versículo 13 dice, primera de Juan 2:13, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Versículo 14 dice, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, dice, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Ahora mire, ¿cómo podemos madurar? Una manera de madurar, la primera carta de Pedro en el capítulo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella podáis crecer para salvación. La manera en la que alguien va a crecer va a ser a través de la palabra, a través de los discipulados, a través de la enseñanza. Por eso de ahí la importancia que el Señor le dijo a Marta, Marta, o sea, está bien que sirvas, pero había algo más importante. Para servir bien necesitas madurar, necesitas crecer. Para dar un buen servicio necesitas ser una persona madura a través de la leche espiritual no adulterada, de la leche que te va a hacer crecer, de la leche que te va a hacer madurar. Y dice aquí, os escribo a vosotros jóvenes. Cuando habla, en este punto, cuando habla de jóvenes, habla de hombres menores de 40 años. Le dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Algo que trae bendición a nosotros
es que cuando alguien es joven tiene muchas fuerzas. Proverbios 20:29 dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza. Cuando habla de fuerza, habla de dureza, habla de potencia y habla de vigor. Algo que caracteriza a los jóvenes es la fuerza, el ímpetu que hay. Es triste ver cuando un joven es perezoso, cuando un joven es flojo, cuando le dicen: oye, haz esto, y va arrastrando los pies y le pesa la escoba y le pesa el trapeador. O sea, qué mal, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? Porque si algo debe de caracterizar a los jóvenes es su fuerza, su ímpetu, su empuje para trabajar. O sea, ¿cómo yo puedo saber que he madurado cuando ya no espero que me sirvan? Ahora, cuando yo sirvo con ánimo y sirvo con gozo. ¿Cuánta gente hay que todavía, que lleva años en las congregaciones y no sirve, no produce? Le viene un problema y lo primero que quiere hacer es dejar de servir. Pero no, Dios quiere que le sirvamos en el desierto, aunque haya problemas, aunque haya dificultades. Hay mucha gente que aún en contra de su familia, en contra de la gente, de que les critican y no quieren que sirvan, pues esa gente va y sirve en las congregaciones porque habla de madurez, habla de gente que ha crecido, porque ha tomado la leche espiritual no adulterada y por ella ha crecido para salvación. Mire, y cuando alguien es joven, entonces ha madurado y esa persona va a servir. Romanos 12:10 dice: en lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, fervientes en espíritu. Fíjese, dice, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu, no perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. O sea, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Una de las cualidades de un joven es que ha madurado, ha pasado de bebé a joven, y que tiene fervor para servir, sirve con fervor. Yo recuerdo hace algún tiempo comentaba este punto donde dice que la palabra fervor también se traduce en entusiasmo, y recuerdo que compartía ya hace algún tiempo que esta palabra entusiasmo, o sea, el fervor, cuando alguien sirve con gozo, ¿verdad? O sea, está sirviendo y está barriendo y lo hace con gozo, con alegría, con una sonrisa, ¿verdad? Contento, alegre, y ya terminé, ¿y qué más hago? O sea, ese fervor, ese entusiasmo, dicen que era algo que caracterizaba a los cristianos del primer siglo, porque dice que ellos se servían de una manera tan gloriosa, tan increíble, y dice que los filósofos de esos tiempos veían, o sea, la manera en la que los cristianos se servían, y decía que no sabían describir con palabras la manera en que ellos se servían, y dice que en ese tiempo acuñaron una palabra que es entusiasmo, y entusiasmo viene de la palabra en teos, en Dios, metidos en Dios, llenos de Dios. Entonces dice que ellos, estos filósofos veían cómo esta gente se servía y decían: esos están llenos de Dios, están en teos, tienen entusiasmo, y dice que acuñaron esa palabra por ver la manera tan buena con la que se servían en ese tiempo. Aquí no era como ahorita, ¿no? De que ya me toca servir y que no quieren venir a hacer el aseo a la iglesia, y no quieren participar de los productos que se compran, ¿no? O sea, ahí en ese tiempo era: ya me toca servir y voy a ir a servir, y qué me toca hacer, y llegaban desde mucho antes para limpiar el templo, para limpiar los lugares de reunión, y estaban ahí, y dice que todo eso lo veía la gente y decían: esta gente tiene algo. Y acuñaron esa palabra, entusiasmo. Eso es lo que caracteriza a un joven, alguien que ha madurado, iglesia. Si nosotros si todavía nos buscamos que nos sirvan y no servimos, es que no hemos madurado. Y lo último dice:
Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, padres, versículo 14, porque habéis conocido, dice, al que es desde el principio. La palabra padre aquí significa patriarca. ¿Cómo puedo saber que he madurado? Es válida la etapa de bebés, iglesia. Es válido cuando buscamos que nos sirvan y nos atiendan, pero no es para siempre. Tenemos que buscar servir, crecer, madurar y buscar servir con entusiasmo, con gozo, con alegría, aunque haya pruebas, aunque haya dificultades. Buscar la manera de poder servir, de poder producir algo para el reino de Dios. Y el punto final de la madurez dice: os escribo a vosotros, padres. Os he escrito a vosotros, padres. ¿Cómo podemos decir que alguien es padre cuando tiene hijos? Alguien que no tiene hijos no puede ser padre. Y aquí entra uno de los niveles más altos de madurez, es cuando hemos ganado almas. Muchas veces no ganamos almas. No impactamos a nadie con nuestra vida, no impactamos a nadie con nuestro servicio. Y no hay nadie, no hay ningún hijo en nuestro haber. Os escribo a vosotros, padres, porque hemos dado a luz hijos. Usted tiene que checar cuántas almas ha ganado, cuánta gente ha ganado para el reino de los cielos. Dicen que podemos ser jóvenes solamente por un tiempo, pero que podemos ser inmaduros toda la vida. Podemos ser inmaduros toda la vida. Necesitamos madurar. Ver que es un privilegio servirle a nuestro Dios. Que nada nos impida el poder servirle. Póngase de pie ahí donde está usted. Póngase de pie y dígale: Señor, aquí estoy. Señor, en lo que yo te pueda servir, quiero servirte, Señor. Quiero hoy volver a tomar mi compromiso contigo. Si hay alguien que había dejado de servir, si hay alguien que por problemas, por dificultades, había decidido dejar de servir al Señor, hoy puede ponerse de pie y decirle: Señor, aquí estoy. Quiero comenzar a servirte, Señor. Quiero volver a servir. Es un privilegio el poder servirle a nuestro Dios. Señor, no quiero ser estéril en este tiempo. Quiero ocupar un lugar en tu familia, Señor. Quiero ocupar un lugar en el reino. Quiero producir para el reino de los cielos. Señor, ayúdame. Despierta mi espíritu para servir. Espíritu Santo, despierta en nuestro corazón el deseo de servir mientras esperamos, Señor. No importa que estemos encerrados en casa, podemos orar. Podemos orar por los demás para que pasemos la prueba, Señor. Orar por los que se han debilitado, por los que se han cansado. Que podamos orar por ellos, mi Dios, para que terminen esta prueba, para que el día que nos volvamos a reunir no falte ninguno de esta congregación ni en ninguna otra congregación, Señor. Al contrario, que mientras esperábamos, Señor, estuvimos orando por otros y esos otros se añadieron a la iglesia en este tiempo. Queremos servir con ayunos, con oraciones. Señor, queremos también servir con nuestros bienes. Amado, que la iglesia no deje de dar en este tiempo. Que la iglesia pueda seguir teniendo ese corazón generoso. Vamos, dígale si usted ha pensado y ha venido a su corazón un pensamiento
de dejar de dar, de dejar de servir con sus bienes, hoy puede decirle: Señor, creo en ti, yo voy a seguir dando, yo voy a seguir sirviendo con mis bienes, Señor. Oh Espíritu de Dios, ayúdanos. Precioso Espíritu Santo, te necesitamos. Te necesitamos, mi Dios. Queremos madurar. Queremos llegar a una edad madura, Señor, donde ya no esperamos que nos sirvan, donde nosotros buscamos servir, buscamos cómo ayudar, buscamos cómo poder hacer avanzar el reino de los cielos. Llévanos esa madurez, Espíritu Santo. Yo sé que es un proceso de toda la vida, pero que no haya nadie entre nosotros que nos quedemos pequeños, enanos espirituales, Señor. Que no haya entre nosotros quien no ha crecido, quien no ha madurado. Llévanos a la madurez. Queremos madurar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Vamos a participar de la cena. Vamos a sellar. Yo creo que todos sabemos que participar de la cena es un pacto. Yo creo que tenemos que hacer pacto con nuestro Dios. Tenemos que hacer pacto de que le vamos a servir. Así como dijo Zacarías, que sin temor le serviríamos en santidad, en justicia, dice, todos los días de nuestra vida, todos nuestros días. Dice en su palabra, 1 Corintios 11. Quiero leer primero el versículo 27 en adelante. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, dice juicio come y bebe para sí. Yo entiendo esta palabra de poder participar del pan sin discernir el cuerpo del Señor. Es cuando nosotros no sabemos que somos miembros de un cuerpo. Sin discernir el cuerpo es cuando no entiendo que soy parte de un cuerpo y que un cuerpo tiene una función de trabajar en unidad, de trabajar en bendición, de trabajar en colaboración el uno con el otro. Y ahora en este tiempo que se han aumentado tanto los pleitos, las dificultades, tenemos que entender que no podemos participar de este pan en pleitos, en quejas, en altercados. No, somos un mismo cuerpo y el cuerpo trabaja en unidad, se bendice mutuamente. Así que vamos a darle gracias por el pan, pero necesitamos ponernos a cuentas. Necesitamos quitar toda queja, toda rencilla y anhelar madurar, iglesia. Tenemos que anhelar madurar para poder enfrentar con gozo, con la actitud correcta estas pruebas. Y vamos a leer, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Señor, te damos gracias por este pan que representa tu cuerpo. Participamos de él sabiendo que somos uno solo, Señor, sin pleitos, sin divisiones, sin quejas en nuestro corazón. Amado, que
que no haya entre nosotros divisiones y que no haya entre nosotros discordia. Señor, quita toda división del medio de nosotros y ayúdanos a hacer ese cuerpo, a ser unos contigo, mi Dios, en unidad, en trabajo. Que podamos servirnos los unos a los otros, así como un cuerpo, Señor, se sirve mutuamente. Que así como iglesia de Jesucristo podamos servirnos los unos a los otros, porque somos un cuerpo. Somos tu cuerpo, mi Señor, y te damos gracias porque tú te entregaste por nosotros y dejaste que tu cuerpo fuera partido, quebrantado, para poder darnos salud y vida, mi Señor. Participamos de este pan, declarando que toda enfermedad está siendo seca, toda enfermedad se está, Señor, derritiendo, toda enfermedad está siendo anulada en el nombre de Jesús. Y participamos de este pan, mi Señor, dándote gracias por ese gran sacrificio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a participar del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta copa que celebra y sella el nuevo pacto, porque representa tu sangre bendita y preciosa. Señor, gracias por la sangre derramada en la cruz. Gracias por limpiarnos, por lavarnos, por adoptarnos. Señor, queremos que esta señal segura esté en nuestras vidas. Que tú cubras a tu iglesia, a cada familia, Señor, que está celebrando la cena. Cúbreles con tu sangre preciosa. Que la enfermedad y el enemigo no puedan entrar en nuestras vidas, Señor. Dice que la misma sangre haría expiación por cada uno de nosotros, Señor. Tú nos has rodeado como un vallado, Señor, como una ciudad amurallada, para que el enemigo no pueda dañarnos y no pueda entrar en nuestras vidas, amado. Y esta sangre es ese vallado a nuestro alrededor, es esa protección, mi Señor, divina, poderosa, que nada ni nadie puede atravesar, ni puede romper, ni quebrantar. Solamente el pecado en nuestras vidas, amado. Hoy participamos en santidad, en integridad, en gozo, Señor, en unidad, en amistad contigo y con nuestros hermanos, para que esta preciosísima sangre pueda marcar nuestras vidas, Señor, para siempre. Que sea como un escudo para nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias por tu bendita y preciosísima sangre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a participar de la copa. Amén. Tenemos que madurar, iglesia. Tenemos que dejar de ser bebés que exigen cuidados, que somos algunas veces inconscientes, absorbentes. Tenemos que buscar la palabra para poder madurar y para poder crecer, ganar almas para que podamos madurar hasta la etapa de padres. Recordaba este dato que dicen que los ratones maduran a los 2 meses de nacidos, y que los perritos pueden tener hijos entre el año y año y medio de nacidos. Los gorilas dicen que inician su vida sexual a los 10 años, pero dicen que el hombre tarda mucho en madurar. Tardamos tanto en madurar, pero su palabra nos va a ayudar a madurar y a crecer. Anhelemos, deseemos la leche espiritual no adulterada, para que por ella podamos crecer,
podamos madurar, seamos esos jóvenes que con fervor, con ímpetu sirven en la casa de Dios y sirven a los demás. Así que oramos que esta palabra quede en su corazón, iglesia, y a todos los que la estén escuchando. Amén. Pues bueno, pues Dios les bendiga mucho. Les amamos y ya deseamos verles. Dios les bendiga. Les amamos.